Oiga, maestro, se antoja de nada más de ver comer al tío Alberto, que se ve que usted es un chef, pero de las estrellas como el tío Alberto. Eso es lo que más me da gusto, porque es una satisfacción atender a la gente. Esa es la realidad. Acabamos de atender incluso al cardenal. Le hicimos la comida al cardenal y a 70 obispos. Ahora sí que Boccati de Cardinali. Ay, miren, o sea, que este lugar realmente es famoso acá en las... Un poquito. Y usted en realidad es uno de los chefs de aquí de la Ciudad de México que maneja los mariscos, los pescados. Tenemos más de 300 recetas para preparar pescados y mariscos. ¿Es cierto que hace de la mantarraya? Así es, hacemos la mantarraya al pastor y también hacemos... A ver, como el mantarraya al pastor, ¿a poco es como el cerdo? Igual, nada más que esto es sin grasa, afortunadamente. Sin grasa, se prepara igual la salsa, la cebolla, la piña, todo esto se sazona perfectamente bien, se cuece aparte la mantarraya, se desmeduza, se deshebra y posteriormente se agrega. Y una vez que ya está sazonándose ahí todo, ya tenemos una mantarraya al pastor. ¿Y cuál es su especialidad más? Porque vemos que le hace de todo. Bueno, aquí tenemos los camarones rellenos de queso Filadelfia en salsa de mango. Tenemos a ver, espéreme, eso suena muy exquisito. Camarones de queso, de este bien cremoso, con salsa de mango. Crema, sí, así es. Salsa de mango. Se rellena perfectamente bien, se tiene que empanizar posteriormente y se le pone un poquito de ajonjolí, se fríe y posteriormente se hace un espejo de mango y ahí se colocan los camarones. Ya está pidiendo el tío Alberto. ¿Y otro platillo, maestro? Otro platillo, bueno, tenemos también la cazuela de mariscos, que esta lleva todos los mariscos: pulpo, camarón, surime, jaiba, almejas, pescado, trozos de pescado. Todo eso se pone a hervir conjunto, para que suelte el sabor. Todo esto se converjan adentro los sabores y salga un sabor exquisito. Vamos a ver ahí las bandejas de mariscos que tiene, maestro. A ver, maestro, mire, aquí tiene los elementos para preparar una cazuela de mariscos. Aquí tengo, estos trozos son de marlin, camarón, la almeja, esa almeja gallo, pulpa de jaiba, el ostión, el camarón, el surimi, el callo de calamar, los tentáculos de pulpo y el pescado en ceviche. ¿Y por qué la almeja de gallo? Porque es una de las mejores almejitas que hay para preparar caldos, sopas o paellas. Le dan sabor. Aparte que le da sabor, conserva, una vez que se cuece, conserva la pulpa. Y hay otras almejas que la sueltan y les queda el puro hueso, o sea, la concha nada más. Y entonces todo eso en una cazuela, lo junta. Así es, todo en una cazuelita. Un caldo de pescado. Se prepara primero el fondo. El fondo se prepara con todo el retazo del pescado, las verduras, todo eso se muele, se sazona y ya se prepara el caldo para poder servir una cazuela de mariscos. ¿Y eso es como para cuántas personas? Bueno, aquí nosotros atendemos a más de 50 personas durante la semana. Satisfecho, barriga lleno. Corazón contento. Pero mire, no quedó nada. Y yo que ya ve que fuimos allá a los mariscos, dije, de seguro dejó su plato a la mitad el tío Alberto. Pues ya ves que no, mira, todo. Todo voló, todo, pero qué delicia. Eso es lo más bonito para un cocinero, es que la gente que recibe el platillo y lo deja así, es porque de verdad fue un gusto y fue un placer comerlo. ¿Cuántos años tiene aquí en La Viga? 25. La Nueva Viga. 25 años, desde que nació el mercado. ¿Y cómo le nació ese gusto por la cocina y la cocina del mar? Pues fíjate que yo fui niño de la calle, yo llegué a La Viga por accidente, empecé a conocer los pescados y me dio el gusto de irme a los puertos, anduve en todos los puertos. Yo a los 12 años yo ya era pescador en Alvarado, me iba en los barcos ribereños. Y ahí empecé a ver cómo preparaban la comida, los pescados y todo esto allá en Alvarado. De ahí fue donde yo aprendí aquella receta de hacer la minilla con el jurel, estilo Alvarado. Después me fui a otros puertos, anduve en varios puertos. Me metí a estudiar a la Secretaría de Turismo cuando empezaron a dar cursos para quien quisiera ser chef
fui yo y tomé los cursos y me hice chef, afortunadamente, y pues aprendimos más desde el punto de vista técnico, cómo hacer las cosas en mejores condiciones, y ya sabiendo los sabores y las tradiciones y la forma en que se prepara en diferentes lugares, pues lo aplicamos aquí ya con un poquito más de conocimiento y la experiencia que traíamos, y hoy pues gracias a Dios nos llaman aquí el chef de las estrellas. Porque además, ya para que el tío Alberto, que es una estrellota, bien estrellada, pero es una estrellota, quiere decir que... Qué bueno, eso te digo que eso es lo que nos da gusto a nosotros. Yo creo que a toda la gente que se dedica a la gastronomía ve que llega su plato a la mesa, y cuando ve que queda así el plato vacío, es de verdad un orgullo muy grande. Tenemos tantos litorales del Golfo. 500 kilómetros de litorales, 12,000 kilómetros de ríos y lagunas que casi no se aprovechan. Yo los invito a que coman pescados y mariscos durante todo el año. Que además es nutritivo y se cuida la línea. Y todo lo que contiene, no nada más es proteína, contiene ácido graso omega 3 que nos ayuda a eliminar el colesterol, contiene zinc, fósforo, calcio, que todo esto es los minerales que necesita el organismo para estar en mejores condiciones de salud. Ahora sí, como dicen, yo ya les di la receta. Es más sano y más natural y riquísimo la comida del mar. ¿Y teniendo cuántos kilómetros? 11,500 kilómetros de litorales. Y que desperdiciemos, llegan de Japón, llegan de otros lugares. 540 especies de pescados y mariscos comestibles que hay en el país. Y aquí se venden. Aquí llegan durante cada temporada, llegan entre 50 y 60 especies por temporada, que es cada 2 o 3 meses. Bueno, tío Alberto, y ustedes, ya les enseñé lo que es amar la cocina de a de veras, porque, mire, tío Alberto, está riquísimo esto, no, sáquese. Perdón, maestro, pero ya ve cómo es de dragón el tío Alberto. Ni modo. Lo vimos. Bueno, yo me despido porque voy a comer como Orozco, que cuando como no conozco. Ahí, ojitos pajaritos. Pero qué sabroso es comer aquí con don Rogelio, que además es un hombre inteligente y sensible. Digo, ¿qué tanto es esta cosita de arrocito por aquí?